Bienvenidos a todos a la clase de esta luna nueva que está sucediendo bajo el código de Leo. Hoy quiero empezarlo diferente el encuentro. Quiero que todos pensemos para qué hacemos una clase y qué significa llamarla clase. Se supone que las clases tienen que ver con la posibilidad de aprender algo o de conectar con un aprendizaje que no lo estábamos teniendo en cuenta. Es decir, tomar de situaciones determinadas algo que sea superador o que modifique nuestra forma de actuar en la vida, es decir, que nos brinde herramientas. Entonces, las clases que tienen que ver con la luna, la intención es que encontremos herramientas. Ahora vamos a volver a pensar juntos. ¿Cuáles serían las herramientas que nos puede disponer una clase lunar? La primera es entender siempre que las lunas hablan de nuestros aspectos emocionales. Perdón por los gatos que se cruzan en el camino. Primero, que las lunas hablan de nuestros aspectos emocionales y que los aspectos emocionales hablan de nuestras necesidades, es decir, de esas necesidades psicológicas, de esas necesidades psíquicas que guardamos, que no exploramos, que detenemos. Entonces, todos los procesos lunares nos van a poner en contacto con nuestra necesidad más profunda, que es la necesidad de nuestra alma, de expresar esas emociones que por no ser expresadas invalidan, detienen o deprimen nuestra vida. Deprimen la capacidad de expresar a nuestro yo en un estado más libre. Entonces, lo que vamos a encontrar en las clases siempre son herramientas que tienen que ver con el poder de nuestra expresión o con el poder habilitar a nuestro lenguaje emocional en un sistema o en un modelo que haga más posible como el dominio de nuestro yo o la manifestación de nuestro yo. ¿Vamos bien? Bien. Por otro lado, lo que nos brinda es el conocimiento de la energía que está disponible en las lunas, cuando hablamos de los códigos que atraviesan y cuando hablamos de la disponibilidad energética de la cual dispone la luna. Y en esa disponibilidad energética y en el conocimiento del código que atravesamos está como la fuente de aquello que tenemos que trabajar en la etapa en la que la luna sucede y hasta de qué manera tenemos que intencionar o podemos hacer nuestro trabajo espiritual, ¿sí? Vieron que en las lunas nuevas se intenciona, es decir, intencionar es promover esa acción de desarrollo, porque todas las lunas nuevas hablan de inicio de algo. Claramente, si hay un inicio es porque también hay un cierre. Entonces habla de promover el comienzo de algo, y ahí está buenísimo intencionar desde la forma en la que vamos a iniciar en ese comienzo hasta cómo vamos a sostener ese comienzo. Entonces, todos estos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocarnos en la clase. Y hay un aspecto más, que es que si las lunas enfocan o nos predisponen a conectar con nuestras necesidades emocionales y nos predisponen a conectar con, con eso que no está expresado en nuestra vida, claramente las lunas son procesos favorables para poder aliviar esas depresiones, esos estados de trastornos de ansiedad, que sí es factible que en los procesos lunares nos pongamos más ansiosos, sí es factible que en los procesos lunares nos pongamos lunáticos, literal. Pero justamente la expresión o la manifestación de ese estado lunático permite también que nosotros intencionemos el trabajo que vamos a hacer para
pulir, disminuir, equilibrar o armonizar ese estado lunático que pone de manifiesto todas las emociones que estamos reprimiendo. Entonces, les diría que cada vez que sucede una lunación es un momento óptimo para sentir emocionalmente lo que nos está pasando, para poder palpitar esa emoción que nos está sucediendo, para poder conectar con el tránsito de esa emoción, para no negarla. Entonces es un momento óptimo para evaluar todo lo que nos está pasando. Entonces a mí me gustaría que en este momento traten de volcar en su cuaderno, por ejemplo, cuál es el estado que están sintiendo, cuál es el estado que están palpitando, cuál es el lenguaje emocional que les está trayendo esta luna. Y tampoco tenemos que olvidar que si las lunas hablan de como de nuestro canal emocional y de nuestro lenguaje emocional, que también las lunas van a despertar y van a traer contacto o conciencia de nuestras heridas o de esos lugares de vulnerabilidad que traemos desde la infancia. Por lo cual es bastante común que en los periodos de lunación tengamos más presentes cuestiones de nuestra infancia, tengamos más presente a nuestra madre, tengamos más presente nuestras heridas, tengamos más presente ese estado de vulnerabilidad emocional al que nos vemos sometidos en toda nuestra historia de vida. ¿Para qué? Porque siempre las lunaciones nos predisponen a calmar, a sanar y no a alimentar el estado de dolor, sino a recibir esa emoción, y como quien está recibiendo esa emoción ahora es un adulto, salirnos de esa percepción o de esa modalidad tan infantil o inmadura de percibir esa emoción ligada a la infancia y dejarla de interpretar desde un lugar de víctimas, sino entenderla desde un lugar más adulto. Por ejemplo, en vez de hablar del abandono padecido en la infancia por la falta de responsabilidad, esto es caótico, por la falta de responsabilidad afectiva de nuestra madre o de nuestro padre, entender acerca de la inmadurez que ellos padecían o la falta de contacto con el conocimiento o con el lenguaje emocional. Entonces entender que ellos no nos podían brindar algo que claramente no lo tenían. Entonces salirnos de ese apetito permanentemente insatisfecho acerca de lo que no me pudieron dar o no me pudieron brindar o cómo no me cuidaron o cómo cuando en realidad no lo podían hacer ni siquiera con ellos mismos. Entonces es como salirnos de esa narrativa tan acusadora y tan condenatoria que no los condena solo a ellos, sino que nos condena y reprime nuestro lenguaje emocional una y otra vez. Entonces, cada vez que hay una luna nueva o llena, o el resto de los registros de las lunaciones, son movimientos que nos permiten vernos o contemplarnos desde otro lugar, el movimiento lunar nos predispone una y otra vez, en vez de conectar y de enquistar la herida, nos propone una y otra vez un movimiento de aguas, de emociones para calmar esa herida o para ir a un lugar de sanación de esa herida. Vamos a ver dónde sucede esta lunación. Esta lunación sucede en el código de Leo, en el mes de agosto del 2023, un mes
emocionalmente muy movido porque es un mes que se inició el 1 de agosto, plena celebración de la Pachamama, plena celebración de la Madre Tierra. Se inicia el 1 de agosto con una luna llena en el código de Acuario. Una luna muy mental, una luna muy separada del corazón, muy separada del sentimiento, muy especulativa con la mente, o sea, un lenguaje emocional como de distancia emocional. Continúa con el portal de León, con el portal del 8 del 8, con ese portal que va a cerrar el 26 de agosto. Un portal que nos conecta con ese encierro, con esa programación ligada desde nuestro pasado, con una invitación a ser, a conectarnos con nuestras intenciones para ser. Con esta luna nueva, el 16 de agosto, una luna nueva en el código de Leo, que es el código del signo en el cual el regente es el sol. Entonces es un código muy ligado a la energía masculina, a la energía de la conquista. El elemento es fuego, es un arranque, es una energía de brindarse, de arrancar, de conectar con la solaridad, con el brillo, con el protagonismo, con un yo que hay que bajarlo un poco de esa necesidad de... ¿Por qué digo bajarlo un poco? Porque va a tener mucha necesidad de luz, de brillo, de reconocimiento. Entonces lo que tenemos que trabajar es no el reconocimiento de los demás, sino el reconocimiento personal, es decir, lo que yo me reconozco a mí mismo, a mí misma, en mi carácter como persona, la satisfacción que tengo por mis logros, ¿sí? Eso es lo que va a haber, que tenemos que ver, porque si no nos enredamos como en un protagonismo y en una solaridad casi televisiva o cinematográfica, cuando en realidad tenemos que ir a buscar el espacio donde nosotros somos protagonistas de nuestra vida. Entonces, ¿dónde somos protagonistas? Y valorar el protagonismo en los espacios donde yo me desarrollo y no buscar otro protagonismo. Entonces, si soy protagonista de mi propia historia, si tengo en ese ser protagonista de mi propia historia, si tengo las agallas, el coraje y la valentía para ser protagonista de mi propia historia, si yo escribo mi guión o si sigo el guión escrito por otros, si yo me conecto con las acciones desde el corazón o si conecto desde la obligación. Esta luna en el lugar donde está emplazada nos pide que conectemos con esas verdades y que nos bajemos al escenario que nos corresponde, porque si no todos queremos ser ese personaje famoso o queremos ser los mejores cuando en realidad solo se trata que seas protagonista de tu historia, de el modelo de historia que te tocó sin envidiar la historia de otro y sin gastar energía en querer ser ese protagonista cinematográfico cuando a lo mejor nunca en tu vida hiciste cine y ni siquiera hiciste una escuela de actuación. Entonces, dentro de tu lugar o dentro de donde vos te manifestás, encontrar la satisfacción de tu yo soy en esa estelaridad y encontrar el brillo en tu yo soy. Y pensá ahora conmigo, utilizando la clase, que si vos encontrás la estelaridad y el brillo en tu yo soy, ya estás haciendo un cambio en tu vida, porque ya no estás esperando que llegue esa popularidad masiva, ya no estás esperando ser el mejor o la mejor a nivel competencia, y tampoco es que te estás conformando, sino que estás encontrando en el latido de tu corazón la posibilidad de lucirte en tu día a día y encontrar la utilidad en tu día a día. Entonces, al bajar las expectativas de eso que querés lograr, simplemente vas a encontrar la satisfacción de ser quien sos en lo que día a día te sucede, entendiendo que estás en el código perfecto, estás en el código del yo soy, porque Leo es el código de yo soy, el que brilla.
Yo soy el que brilla desde el corazón. Yo soy el que brilla por el sentimiento que me conecta con mis acciones, por el sentimiento que me conecta con mi alma y con mis necesidades, como me animo a ponerme a la luz en el día a día. Es un código fijo, con un elemento fuego, con un elemento de creación, de irradiación, de brillo, de transmutación. Entonces tengo que utilizar el código para transmutar o transformar esos ideales en posibilidades, esa necesidad glamorosa en una necesidad poderosa y posible en mi vida. Es decir, bajarme de los ideales o de esa necesidad de contacto con el imposible para hacer posible mi realidad, tomando mi mando y mi autoridad, tomando mi yo soy esto que soy y cómo me dispongo amorosamente a hacerlo de la mejor forma posible, ganando dinero, elevando mi autoestima con el valor con el que me propongo hacer día a día. Y esto es, hagas o ejecutes la profesión que ejecutes o la labor que ejecutes o todo lo que ejecutes encontrando tu jerarquía, encontrando tu poder, encontrando tu valor, encontrando la nobleza, lo elevado, lo creativo de lo que haces en el día a día, de todos los roles en los cuales te desempeñás, tanto laboralmente como afectivamente, porque el plano del amor también es un trabajo. Entonces, ¿cómo me encuentro en mis relaciones? ¿Cómo me encuentro en mis relaciones afectivas? En mis relaciones íntimas. ¿Cuál es mi encuentro en ese lugar? ¿Cómo propongo la diversión? ¿Cómo propongo el dar y el recibir? ¿Cómo propongo la valoración en esos vínculos? Es un momento en el cual le podés encontrar el brillo a todo lo que haces. Aún, mira lo que te digo, en el caso de que te sientas solo, que te sientas sola, porque no sé, porque no estés en pareja, que le encuentres el brillo a ese estado de compartir que comienza en el compartirte con otros, en el compartirte en tu utilidad, y que cuando uno se desprende de esa obsesión del compartirse ligado a la pareja y encuentra como el placer, la amorosidad y la responsabilidad afectiva del diario compartir con quienes nos toca compartir a diario la vida, aparece como la ruptura de la pretensión y la posibilidad del encuentro con ese amor de pareja o con ese amor íntimo que tanto deseas. Este es un gran portal, este código leonino es un gran portal para esos encuentros. Es donde se empieza a desplegar toda esa energía de contacto sensual, sexual, de conquista, de atracción. Es como, es un código que es como, funciona como un despertador absoluto a todas estas necesidades. Esto es lo que promueve esta luna, pero el mes de agosto termina con el 30 de agosto, literal, o sea, es un mes de mucho movimiento, termina con una luna llena en el código de Piscis. ¿Se acuerdan que empezó con una luna muy mental y con una luna muy deprimida en sí misma? Porque cuando uno es muy mental se aísla del corazón y todo el tiempo quiere interpretar desde la mente y nos enroscamos y damos vuelta y nos enviciamos y nos deprimimos. En el medio está esta luna nueva que promueve todo esto que acabo de decir y cierra con una luna llena pisciana y la mayor virtud del código de Piscis, que es un código muy emocional, muy emocional, excesivamente emocional, la mayor virtud del código de Piscis es la disolución, porque es
el último signo de la rueda zodiacal y es donde todo se disuelve para volver a empezar. Es el momento donde todo se disuelve como una disolución química para volver a iniciar las nuevas composiciones químicas. Entonces, en este mismo mes vamos a tener el apetito por ser protagonistas de nuestra historia de manera estelar y va a haber mucho movimiento, va a haber cambios repentinos, va a haber como muchos arrebatos, porque por un lado va a estar el impacto del deseo de que suceda y por otro lado va a estar la disolución o la caída de todos esos aspectos que no nos permiten conectar literalmente con el amor que tanto deseamos. Entonces va a haber como idas y venidas, como si de golpe volviera a aparecer la herida, como si de golpe nos sintiéramos muy deprimidos, como si de golpe nos sintiéramos muy solos, muy abandonados, muy rechazados, como si de golpe hubiéramos ya resuelto tomar la vida en nuestras manos y ocurre algo que me detiene, que me estanca. Pero esto no es en contra tuyo. Todo lo que está pasando está organizado en un caos en el cosmos, pero en ese caos está la reinvención del nuevo orden, de un nuevo orden para tu vida, de un volver a empezar. Entonces terminan de aparecer repentinamente episodios con los que no pensabas contar, salidos de la galera, literal, pero que te invitan a conectar con tu libertad, porque solo es protagonista de su historia quien es libre, quien está emancipado emocionalmente, y te invitan a tu autodeterminación, es decir, a encontrar como ese clima o esa armonía que te estaba faltando para poder conectar con esa aventura que vos querés transitar, que es de romper esas estructuras que ya son obsoletas, que ya no te sirven, que no te permiten conectar con tu deseo amoroso, con tu deseo de vida, en pos de reformular tu vida en aceptación por lo que hay, no por lo que pretendes que haya, encontrando en esa revolución de ideas, de deseos, de intenciones, el deseo de protagonizar esta historia que te toca, hoy es la que te toca, entonces protagonizar esta historia que te toca con valentía, con coraje y con amor, sin criticarla, sin juzgarla, sin pensar que sea otra historia, resignificarla encontrando en ella tu libertad, tu independencia y tu autonomía, porque hoy tenés esto en tus manos, porque hoy es con lo que podés. Entonces, en la medida en la que aceptes y te habilites, vas a encontrar claridad y apertura para evolucionarla. Entonces, tal vez hoy te encuentres impaciente porque te hayas subido a ese deseo de tomar de la energía disponible tu sueño, y hoy tu sueño no es lo que se está manifestando, pero lo que se está manifestando es tu posibilidad. Entonces, a través de la aceptación de lo que hoy es tu posibilidad, a través del amor y del sentimiento por lo que hoy es tu posibilidad, a través de la aceptación cardíaca desde el corazón, a través de la empatía por tu situación, de la armonía y del disfrute de lo que hay, empieza a desarrollarse ese sentimiento de atracción, ese sentimiento de atracción, ese sentimiento de seducción y ese sentimiento de conquista por esta nueva calidad de vida que te lleva al romance con la vida, por lo cual te conecta con ese código del romance con la vida. Entonces, hay un momento en estos días que tal vez ya lo estés viviendo, donde tal vez te estés dando cuenta que el dramatismo en el que te instalaste, la queja en la que te instalaste,
la protesta en la que te instalaste, el mal humor en el que te instalaste, sea una comodidad, sea eso, un lugar cómodo, porque es el lugar conocido. Estoy deprimido, nunca me sale lo que quiero, siempre siento que no puedo. Entonces es un lugar en el que te queda cómodo. Pero eso no significa que no esté el desafío. El desafío es salirte de esa comodidad de la protesta, deja de protestar por lo que hay, aceptá lo que hay y conviví con tu propio desafío de realizarte y de potenciar día a día tu poder personal. No puedo dejar de pasar por alto que el domingo tuvimos elecciones y que y de lo cómodo que le quedaba a muchas personas creer que el resultado de las elecciones iba a ser tal como lo tenían en sus cabezas, ¿no? Que tales figuritas iban a ser las protagonistas de la historia y los resultados dieron vuelta a la tortilla, o sea, claramente. Y frente a los resultados, la comunidad habla y critica y dice, ¿no? Esto es un peligro, esto es... Y yo digo, peligroso es que vos sigas creyendo cómodamente que un presidente te va a rescatar de la propia condena que está en tu mente de creer que vos no podés y de creer que tu economía no va a alcanzar y de creer todo eso. O sea, peligroso es lo que pensás. Peligroso es creer que tu grandeza depende de un comandante político. Peligroso es seguir, más allá de que sos un adulto, consolidando una dependencia y una falta de autoridad personal de hacerte cargo de tu vida. Eso es peligroso. El resto, qué sé yo, las personas son personas como uno, con ideologías, que las votarás o no las votarás. Pero la realidad es que lo que sucede, nadie lo va a poder impedir, porque en definitiva es la decisión de muchos. Nadie va a poder impedir que la tormenta suceda, porque en definitiva hay todo un cosmos que habilita que la tormenta suceda. El tema es qué haces vos con lo que te está sucediendo. Entonces, en esta alineación, hasta quedaron las elecciones paso en el medio, para que te des cuenta que todo puede pasar en tu vida, absolutamente todo, lo impredecible, lo que vos no crees, porque no tiene que ver con lo que te pasa en la vida, sino cómo vos actúes con la vida que te está pasando, cómo vos pienses la vida que te está pasando, cómo vos te narres los acontecimientos de la vida que te está pasando, cómo vos generes autonomía, autoridad y protagonismo en la vida que te está pasando. Eso es esta luna. Casi les diría que el cielo conspira a favor de nuestra realización personal. Entonces, lo que nos pide este cielo es coherencia, es vernos a nosotros, es consolidar un yo criterioso, es un despertar de las fantasías de las fantasías a las que estuve conectado durante tanto tiempo, queriendo encontrar en un amor, en un mejor puesto laboral, en una suma de dinero, el bienestar. Cuando el bienestar es la capacidad que yo tengo de reaccionar frente a los acontecimientos que suceden en el día a día. Ahí se logra el bienestar. Entonces, este es un momento que ya no coteja, no consolida, no se lleva con la victimización. Es un momento muy leonino que se lleva bien con el protagonismo y que si no tomamos la rienda del protagonismo y seguimos en la victimización, en la queja, en el no puedo salir de acá, no puedo, si sigo en ese rollo o en ese loop, y sigo cayendo en el dramatismo y en esa dependencia, no puedo conectar con mi yo esencial. Entonces, yo lo que les voy a pedir, como lo dicen en los entrenamientos yanquis, al menos fínjanlo hasta que se lo crean. O sea, al menos finjan, escríbanse como cuando
Cuando recitan un mantra y lo recitan y lo recitan y lo recitan, reciten el yo soy, yo puedo, yo me manifiesto, yo me comprometo. Recítenlo, recítenlo y pónganle una acción con la que se comprometen, con la que se manifiestan, con lo que pueden en el día a día. Entonces, yo soy el protagonista de mi historia. Entonces, organizo mi historia para ser protagonista de mi historia y para ser el mejor protagonista de mi propia historia. Y no la invento, qué sé yo. Si pienso en mi historia tiene un orden, me levanto, escribo, me baño, desayuno, muevo mi cuerpo, empiezo a atender, atiendo porque es mi modo también de concientizar mi estado de economía, preparo material nuevo, dispongo el material nuevo porque es lo que amo hacer. Entonces mi vida está basada en lo que amo hacer, sin pretensiones y conectadas con logros que tienen que ver con la participación activa del resto, no con otras pretensiones. Entonces, que tienen que ver con la interacción, que tienen que ver con el escuchar y el ser escuchado, que tienen que ver con compartir con mi familia, con mis amigos, con el espacio del amor, con el espacio de la realización emocional, afectiva. No es más que eso. El resto es cotillón, el resto son expectativas, el resto son pretensiones. Entonces, el anclaje de esta luna es darme cuenta de la dificultad que tengo para aceptar mi verdad. Pero también la propuesta de esta luna es aceptar mi verdad y hacer de mi verdad mi estado protagónico, mi estado de realización y sobre todo mi estado de amor. Haciendo de mi realidad eso, mi realidad se convierte en el imán para atraer el virtuosismo de ese estado de amor, de ese estado de mejora que tanto deseo desde siempre. Así que los abrazo en este encuentro, los abrazo en esta luna, los abrazo en la paciencia y en la contemplación de todo lo que está disponible energéticamente en este mes de agosto, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el renacer y que tiene que ver con el florecimiento personal a partir de la aceptación de mi propia germinación. Si planteo un poroto, la planta que me va a salir es del poroto, no me va a salir un abedul. Entonces, la felicidad porque de mi poroto salió un poroto. Esa tiene que ser la felicidad, no porque de mi poroto salió no sé qué cosa. De mi poroto salió un poroto, no un lingote de oro. De mi poroto salió un poroto y amo tener ese poroto porque multiplicaré porotos. Entonces, que tu aliado en esta aventura de la vida, en esta aventura del 2023, sea tu verdad, que tu felicidad sea tu verdad, que tu satisfacción sea el reconocimiento, la claridad y la aceptación que se encuentra en la verdad, y que tu regocijo sea el disponerte amorosamente a vivir tu realidad. Te abrazo infinitamente en estos principios y nos deseo en este momento cumbre del año 2023. Es un momento cumbre y espero que así lo vivan y que así lo disfruten. Aprendamos a ser felices, aprendamos a tener confianza, porque la capacidad de establecer confianzas tiene que ver con tener activo permanentemente en nuestro ADN la esperanza y la convicción de cómo espontáneamente en el día a día se construye nuestra realidad, nuestra forma evolutiva y la expresión de nuestra alma. Así que los abrazo infinitamente y espero que disfruten todos de este momento.